2020 pasará a la historia como el año del COVID-19, un punto de inflexión para la humanidad en el que nuestro mundo y todo lo que conocemos ha cambiado. Hemos visto cómo muchas de las tendencias que se venían desarrollando en los últimos años se han acelerado dramáticamente y posiblemente la que más se ha notado ha sido la transformación digital de las empresas y de nuestra vida cotidiana. Este año hemos visto cómo la tecnología ha hecho posible seguir en contacto con nuestros familiares, trabajar de forma remota, hacer nuestras compras, ejercitarnos o entretenernos sin salir de casa. Tecnologías como la videoconferencia, las plataformas de colaboración y comunicación, atención al cliente, comercio electrónico, la nube, base de datos inteligentes o la automatización de procesos, entre muchas otras, han permitido a las empresas realizar cambios y adaptaciones que normalmente llevarían meses o años en unas pocas semanas. Para hablar de estos cambios y del impacto que la tecnología ha tenido en las empresas durante los últimos meses, hemos invitado a la Ecuación Digital a Francisco Romero, Technology Country Leader de Oracle Ibérica. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por acompañarnos en la Ecuación Digital. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, Hernán. Pues ya nadie duda, después de 9 meses de pandemia, que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a sobrellevar esta nueva normalidad en la que de repente nos vimos inmersos. Trabajando desde casa, haciendo videoconferencias, comprando online todo lo que necesitábamos o pasando el rato con videojuegos o servicios de streaming. También hemos comprobado cómo empresas que ya habían comenzado su proceso de transformación digital pudieron adaptarse más rápido a esta crisis y a todos los cambios que hemos sufrido. Y muchos de los que no estaban preparados pudieron reaccionar rápidamente gracias a una amplia disponibilidad de tecnologías y soluciones digitales como nunca hubo hasta ahora, más sencillas, más económicas y mucho más potentes. Como responsable de tecnología de Oracle, Francisco, ¿cómo has vivido durante estos meses esta relevancia, este protagonismo de la tecnología y del papel destacado de los responsables de TI? Sin duda alguna, la pandemia ha sido un catalizador que ha revolucionado la transformación digital. Yo creo que la transformación digital era un proceso que ya venía en marcha, cada compañía lo lleva a su ritmo, pero sin duda alguna la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar la digitalización de la sociedad. Con lo cual, pues los responsables de tecnología, que estamos en el mundo de tecnología, hemos tenido que responder a esta necesidad de digitalización express. ¿Qué hemos visto? Pues que hoy en día lo que es la tecnología ha pasado a ser una de las prioridades para muchísimas compañías. De hecho, en el análisis de riesgo de las compañías, hoy a nivel del board, de la dirección, pues se trata, ¿no? la situación de IT. Es uno de los factores de riesgo importante de cualquier empresa. Y luego hemos visto que muchas empresas pues, han tenido que invertir en tecnología para adaptarse y para sobrevivir a esta situación. Y otras muchas, según el sector, bueno, pues incluso se han visto favorecidas por ellas. En general, lo que sí hemos vivido todos es que tomar decisiones rápidas sin tener toda la información, pues sabemos que ha sido complicado. Con lo cual, bueno, pues incluso debido a la inmediatez de la información, que había que tomar decisiones diarias, pues hemos vivido también un foco muy grande en la mejora de la gestión del dato, ¿no? De la información. Y bueno, también otro aspecto muy en el que hemos trabajado mucho ha sido el movimiento al cloud, ¿no? El modelo del cloud que permite una flexibilidad de adaptar a tu negocio, ¿no? y pagar el modelo de consumo, basados en consumo, pues se ha convertido en el modelo que todas las empresas prefieren, ¿no? Y hay muchos sectores en los que dices, bueno, si hubieras tenido este modelo adoptado desde el principio, pues hubiera tenido unos beneficios muy grandes a la hora de manejar una situación tan rara y tan estresante como ha sido la que hemos vivido, ¿no? Me ha gustado mucho la definición, el concepto de digitalización express, ¿no? O sea, ya veníamos de un proceso de aceleración y ahora pues es ya de urgencia y, como tú dices, express, ¿no? Y lo de tomar decisiones sin tener la información o toda la información necesaria, ¿no? Justamente ya veníamos de un entorno que llamábamos VUCA, por volatilidad, incertidumbre, que es lo que comentabas, complejidad y ambigüedad.
Y podemos decir que ahora estamos en un mega VUCA, donde la incertidumbre y la complejidad son máximas. Me gusta una frase, Kant decía que la inteligencia de una persona se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Sin embargo, creo que con las empresas la inteligencia empresarial se mide por la capacidad de gestionar sus datos. ¿Son los datos, Francisco, el activo más valioso de una empresa en este momento? Pues yo, mira, en esto creo la respuesta es un rotundo sí. Hay cada día más hay más datos y cada día es un factor más diferencial el conseguir sacar valor a esos datos, no solo información, sino valor a esos datos. Y este proceso, bueno, pues se está acelerando, yo diría, por 5 o por 6, ¿no? Aquellas empresas que son capaces de conocer mejor a sus clientes, incluso a su organización y tomar decisiones con mayor valor, pues son las empresas que van a sobrevivir. Ha sido claro, ¿no?, que de repente nos hemos encontrado en una situación en la que nadie tenía experiencia y se ha tenido que gestionar. En esas situaciones de incertidumbre y de falta de experiencia, aún es mayor el valor que proporciona el tener toda la información y sacar valor para poder tomar esas decisiones de manera rápida y con un gran impacto en el negocio. Pues dices que las empresas que van a sobrevivir son las que vayan a ser capaces de sacarle valor a los datos. Esto podríamos decir que quizás son las empresas data-driven, ¿no? Según Forrester, estas empresas dirigidas por el dato, dirigidas al dato, que generan una ventaja competitiva utilizando el dato, crecen de promedio un 30% más de las que no lo son. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso para que una empresa tradicional se convierta en data-driven? Yo creo que el proceso al final es un cambio cultural y en ese cambio cultural tiene una serie de puntos, ¿no? Lo primero yo diría es que tiene que haber una alta sponsorización por parte de la dirección, ¿no?, que permita que esta sea una convicción y que llegue a calar en toda la organización, porque es necesario hasta transformación a nivel organizativo, ¿no? Tienen que aparecer nuevos perfiles, como por ejemplo son los data scientists, y no solo en el mundo de la tecnología, sino muy pegados a negocio. Y luego, al final, lo que es fundamental es contar y que haya una obsesión por contar con el mayor número de fuentes de datos distintas e integrar todas ellas, ¿no?, de manera que tengan una visión global. Para esto además tiene un doble objetivo, ¿no? Por un lado, el dato va a ser la fuente que permita aprender a la inteligencia artificial. Cuanto mayor sea el número de datos y más, digamos, correctos sean esos datos, la inteligencia artificial va a dar más valor y va a permitir que su proceso que tiene de aprendizaje sea más rápido y más fiable. Entonces, al final esto es una espiral que necesitamos que haya la mayor cantidad de datos posibles y con la mayor calidad, de forma que así la inteligencia artificial podamos aplicarla y sea más sencilla aplicarla, ¿no? Para esto es fundamental eliminar silos. Muchas organizaciones vienen de tener los datos o la información en silos. Y esto es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las organizaciones actuales para convertirse en data-driven companies. Por otro lado, aparte de tener todos los datos y tener una obsesión por incorporar fuentes de datos y la mayor número de datos posibles, está luego la democratización del dato, llevar ese dato a todas las personas claves de la compañía. Y esto también es un tema cultural, es permitir acceder a todos los roles posibles a esa información y aportar valor, ¿no? Eso también va a ayudar la inteligencia artificial y va a ayudar la tecnología, ¿no? Las tecnologías cada vez son más sencillas de ser usadas por un mayor número o por todos los empleados de una compañía, con lo cual pues es fundamental, ¿no? Y aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, compañías que han incorporado tecnología autónoma, que ya viene con esta inteligencia artificial embebida y que permite, pues, a la hora de incorporar fuentes, por ejemplo, el hacerlo de una manera absolutamente automatizada, sin intervención humana, con lo cual el proceso de incorporar nuevas fuentes de datos se hace mucho más rápido y más fiable, ¿no? Pues entonces, comentas que para que una empresa se pueda convertir en data-driven es necesario un cambio cultural con una sponsorización muy fuerte y decidida de la dirección, fuentes de datos, cuanto más fuentes y cantidad de datos mejor, además de calidad, que estos datos se puedan integrar,
que estén disponibles para toda la organización, o sea, democratizar el dato y que no haya silos, o sea, que todos los datos estén integrados, ¿no? Para conseguir esto, yo creo que, bueno, y no nos olvidemos de la inteligencia artificial, pues para gestionar un volumen cada vez más grande de datos que de otra forma no podría ser posible, ¿no? Ahora, para juntar todo esto, yo creo que es necesario la nube, ¿no? Ya nadie duda que la nube es uno de los factores claves de los procesos de transformación digital de las empresas. Y mientras muchos sistemas en la nube se encuentran en su primera generación, la infraestructura en la nube de Oracle está ya en su segunda generación. ¿Qué ventajas, qué productos integra esta nueva generación de la nube de Oracle, Francisco? Bueno, básicamente, mientras las nubes de primera generación se basan en tecnologías de alrededor de 10 años, una década, pues la nube de segunda generación está diseñada específicamente para ayudar a las empresas a ejecutar sus cargas de trabajo más exigentes, ¿no? Básicamente, lo que tiene es una arquitectura y unas capacidades únicas en las que se embeben la inteligencia artificial, robotización, etcétera, y que permiten tres cosas. Una, ofrecer una mayor seguridad, o sea, un nivel de seguridad muy superior a lo que venía siendo la generación 1, un rendimiento mucho más alto. Y todo esto, claro, al final se traduce en un ahorro de costes. En el cloud, al final el modelo cloud pues es un modelo de pago por uso. Cuanto más rápido seas capaz de hacer las cosas, pues menor coste tienen, ¿no? Entonces la generación 2 ofrece una mayor seguridad, un mayor rendimiento a un coste menor. Básicamente ese es y además está diseñada para ejecutar cargas empresariales, que yo creo que eso es un diferencial importante. Y aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de alta computación, HPC, para el cual pues la nube de Oracle de segunda generación permite ofrecer unos servicios que ninguna otra permite, ¿no? Y tenemos ejemplos, por ejemplo, con clientes como Nissan, ¿no? Que están utilizando para el diseño de la alta computación para el diseño de sus nuevos coches eléctricos, o incluso el Enviotech, una empresa en Barcelona, ¿vale? Que permite crear seres humanos virtuales basados en alta computación también, para luego el desarrollo y la validación de tratamientos médicos, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Entonces, esto solo es posible cuando ofreces un rendimiento y una escalabilidad y una seguridad pues pensada para el mundo empresarial. Pues este caso que has comentado, el de Enviotech, es fabuloso porque ellos han desarrollado esta tecnología en el superordenador Mare Nostrum en Barcelona. Y evidentemente esto era este desarrollo era investigación y no podían comercializarlo con esta plataforma. O sea, han migrado esa aplicación que tenían en un superordenador a la nube de Oracle, manteniendo rendimientos y capacidades. Es más, han mejorado los rendimientos y han aumentado en flexibilidad, ¿no? De que también para ellos en su modelo de negocio era muy importante, ¿no? Tener una máxima flexibilidad. Entonces, cuando hablamos de nubes, pues como siempre, las fuentes de datos son muy diversas y no tenemos solamente una nube, o las empresas no tienen los datos en una sola nube. Un estudio que habéis hecho con IDC estima que para 2022 el 40% del gasto de TI estará relacionado con la nube y para 2028 será del 80%. Es evidente que este es el modelo que prevalece, pero vamos al multi-cloud, ¿no? Con base de datos convergentes, que cada empresa pueda gestionar distintas fuentes de datos en distintas nubes, pero de una forma integrada. ¿Qué ventajas aporta este modelo a las empresas? Bueno, yo lo primero comentar que yo creo que esta predicción que se hizo en el informe posiblemente ahora se ha acelerado y es verdad que ahora mismo pues lo que se habla de la media es que las empresas cuentan con alrededor de 3 proveedores de cloud, pero yo creo que esto se va a acelerar y llegaremos antes del 2028, mencionabas, a este 80% del gasto y a aumentar el número posiblemente de proveedores cloud. Oracle, su estrategia siempre es que el cliente pueda elegir
y pensamos que debe tener la total libertad de elegir qué servicios quiere poner en cada una de las nubes. Por eso nosotros siempre nuestra estrategia está basada en una convivencia y en una estrategia multi-cloud, con lo cual nuestros servicios se permiten incluir y se pueden integrar sin ningún problema con cualquier nube de terceros. Y deben ser los clientes los que decidan pues, qué servicios quieren poner en cada uno de ellos. Yo aquí creo que también es importante dos aspectos, por ejemplo, que refuerzan esta estrategia, ¿no? Y es que es como las alianzas que tenemos con Microsoft, con Azure, para mejorar la interoperabilidad de nuestras regiones de cloud o con otros fabricantes de software como puede ser VMware, ¿no? Que van en esta vía de poder ofrecer al cliente que elija quién quiere que sea su proveedor de cloud en cada uno de los momentos. O sea que además de tener distintas nubes, bueno, comentabas que también recuerdo que en este informe decía que cada empresa tiene casi 3 proveedores de cloud y además de distintos proveedores, ¿verdad? Como comentabas, Microsoft, Azure. ¿Cómo gestionan estos entornos? Habéis lanzado hace poco una plataforma para gestionar distintos entornos o un entorno multi-cloud, ¿no? Distintos entornos cloud. Correcto, sí. Nosotros tenemos un servicio que se llama Oracle Cloud Observability and Management, ¿no? Que lo que permite es monitorizar distintos entornos, tanto cloud como on-premise, incluyendo entornos de Microsoft o Amazon. El objetivo es ofrecer al cliente un servicio que le permita monitorizar y gestionar de manera más sencilla todos sus servicios cloud, porque entendemos que esto es la realidad y es lo que ellos necesitan, con lo cual nosotros queremos ayudar a nuestros clientes a acelerar este movimiento al cloud y gestionar de la mejor manera posible sus nubes, ¿vale? Fundamentalmente está dedicado a empresas de IT, compañías que tienen distribuidas sus carteras de IT y que les permiten pues en tiempo real la resolución de problemas, evitar corrupción, es decir, administrar sus servicios cloud de una manera integrada. Ahora también tenemos un movimiento quizás en el sentido inverso, ¿no? Estamos hablando que en unos pocos años el 80% de las empresas van a llevar sus cargas de trabajo a la nube, pero también, y por distintas razones, hay muchas empresas que necesitan llevar la nube a sus centros de datos. ¿Es así? Correcto. O sea, al final estamos viendo también que lo importante es el modelo cloud y hay industrias en las que debido a los reguladores pues todavía no se sienten cómodas con ir a un modelo cloud público. Entonces nosotros ahí hemos lanzado una solución que se llama el Dedicated Region Cloud Customer, que permite llevar como si digamos un CPD de nuestro cloud a sus instalaciones, como si pusiéramos una región de nuestro cloud público con todos sus servicios en las instalaciones que el cliente nos comente. De esta forma el cliente puede disfrutar de una nube pública, pero instalada en sus instalaciones o donde él nos requiera. Con lo cual, pues esto ofrece todas las ventajas de los dos mundos. Y pensamos que es un modelo que estamos viendo que está empezando a ser muy importante, sobre todo en algunos sectores muy regulados. Pero en este caso, ¿la gestión cómo se realiza? ¿La gestión la tiene que realizar el cliente o no, sigue...? La gestión es idéntica al cloud público. O sea, al final es como, al final el cliente lo que dispone son servicios cloud, los mismos sistemas cloud públicos que puede encontrar en nuestra nube pública de Oracle. La única diferencia es que en vez de estar instalados en una región nuestra, en cualquier punto de la geografía mundial, está instalado en su data center o en el data center que nos sugiera. Y un poco para aclarar, quizás uno de los mayores miedos que tienen las empresas a la hora de llevar sus cargas de trabajo y sus datos a la nube es la seguridad. La nube es completamente segura y que estas empresas quieran llevar la nube a sus CPDs no es por una cuestión de seguridad, sino de regulación o de normativa que deben cumplir, ¿verdad? Sí, al final la seguridad en la nube hoy en día yo diría que es incluso más alta que la seguridad en cualquiera de
de los CPDs de nuestros clientes. Al final, como he comentado, la generación 2 de Oracle permite unos niveles de seguridad utilizando robótica, utilizando inteligencia artificial que están a la máxima vanguardia. Con lo cual, yo creo que al final esto es más un tema de regulación que de seguridad. Hoy en día, como te comento, la seguridad de Oracle, de la red de Oracle, yo creo que es más alta que la seguridad que disponen nuestros clientes en sus instalaciones. Pues hay un caso de éxito de migración a la nube que me parece único, que ha sucedido este año y me gustaría comentar un poco. Es un claro ejemplo de lo que puede hacer hoy la tecnología que hace 5 años era impensable, y es el caso de Zoom. ¿Puedes contarnos algún detalle de cómo fue esta migración? Porque lo que más me ha llamado la atención es lo rápido que se ha implementado, teniendo en cuenta el uso que se estaba haciendo en ese momento de este servicio y la cantidad de datos que suponían, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, yo creo que esto es un grandísimo ejemplo de lo que estamos comentando, ¿no? De cómo el cloud y la transformación digital permite pues cosas que antes no permitían. Entonces, una empresa que estaba alrededor de los 10 millones en diciembre de usuarios diarios, y debido a la situación pasó a tener 300 millones. Esta situación es muy compleja de gestionar a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Pues empezó a dar pues soporte también a estudiantes, a educadores, en fin, abrió su portfolio no solo al mundo empresarial que era su foco, ¿no? Debido a ello, debido a esta situación de pandemia. Entonces tuvo que afrontar un reto en el cual era fundamental, pues básicamente la capacidad de escalabilidad, el coste, ¿vale? Y la seguridad y fortaleza de la solución. Y como hemos venido comentando, pues la nube Oracle está pensada para cargas empresariales de este estilo, ¿no? Y que tengan una necesidad, suponte una necesidad de flexibilidad máximos. Con lo cual, básicamente, pues en 9 días se hizo la migración y se pasó a producción la migración de la aplicación Zoom y como se ve ha sido capaz de soportar unos incrementos de uso brutales sin tener ningún impacto en el servicio. Y ahora esto es un poco el resumen de qué es la generación 2 del Cloud Oracle, y a un coste más reducido que el que tenía anteriormente. Bueno, 9 días es impresionante, ¿eh? Es impresionante, sí. Y fíjate qué cantidad de personas a nivel mundial, ¿no? En distintas zonas mundiales, pues de la geografía, cubren toda la geografía mundial. Que aparte del número también es la dispersión geográfica que es a la que se ve sometida esta aplicación. Pues a ver, hablamos de datos y de volumen de datos, y esto no va a dejar de crecer. Y a raíz de eso surge un concepto muy interesante que es el Data Gravity. Es un término acuñado por Dave McCrory en 2010. Se refiere a la forma en que los datos atraen otros datos y servicios, lo que implica que es más probable que grandes acumulaciones de datos acumulen aún más datos y sus aplicaciones y servicios asociados. ¿Cómo aterrizamos este concepto? Se trata que en lugar de llevar los datos a las aplicaciones, llevamos las aplicaciones y los servicios a los datos. Bueno, al final, yo creo que esa es la estrategia. Al final, el Data Gravity, el concepto, y es una realidad, que cuando las empresas empiezan a ganar valor en base al dato, y si el dato, como he dicho, se convierte en su activo más importante, el siguiente paso es empezar a utilizar cada vez más datos, y esto genera, ¿no?, este Data Gravity. Y hoy en día sacar el valor está basado en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que se trata es de llevar los algoritmos a los datos y no los datos a los algoritmos. Al final, y esto es una capacidad que, pues que la tecnología como Oracle puede ofrecerla y simplifica muchísimo. Entonces, ya que tienes los datos todos como has dicho, de una forma centralizada, estilos, el tener que estar moviendo esos datos para que luego los algoritmos de inteligencia artificial puedan aplicarse en otros entornos es un punto de riesgo, es una ineficiencia, y al final impacta, ¿no?, en el tiempo en el que puedes disponer
de ese valor que da la inteligencia artificial, con lo cual el concepto, lo que se trata es de llevar los algoritmos a los datos, de forma que eso simplifica, ¿vale? No necesitas otras arquitecturas, acelera el proceso, ¿vale? Y disminuye el coste de gestión. Y dejamos los datos en un sitio, ¿no? Porque volvemos a lo de siempre, el volumen de datos es enorme y si los estamos moviendo constantemente, es lo único que hacemos. Claro, eso, el mover grandes cantidades de datos, pues es un riesgo, primero, segundo es un coste y tercero es una ineficiencia, ¿vale? Claro. Con lo cual, si eres capaz, y luego además empiezas a generar silos, ¿no? Otra vez, o es decir, la estrategia más que simplifica y que más valor da es la contraria, ¿no? El poder aplicar a esos datos directamente la inteligencia artificial de manera nativa, ¿vale? Y por eso es muy importante, ¿no? Otro concepto que se habla que es base de datos multilenguaje o translíticas, ¿no? Que permiten eso, que esa única fuente de datos interactúe con distintos interfaces, ¿no? De forma que te permita tener una fuente de datos única y no diversos silos. Entonces, con el Data Gravity tenemos una fuente de datos única, reducimos riesgos, reducimos costes e ineficiencia. Entonces, una vez que tenemos los datos y que somos capaces de gestionarlos de forma eficaz, tenemos que ser capaces de generar conocimiento a partir de ellos. Utilizamos Machine Learning, hemos pasado de analizar el pasado, por decirlo de alguna forma, el qué, el cuándo y dónde, a predecir necesidades y comportamientos de los consumidores. ¿Podemos llamar a este concepto analítica aumentada? Sí, además, o sea, al final es lo que da valor a una compañía, ¿no? Hoy en día el solo analizar el pasado está bien, pero no da el valor que puede ofrecer al negocio, ¿no? Cuando eres capaz de empezar a predecir comportamientos. De aquí tenemos ejemplos, yo creo, muy clarificadores, ¿no? Por ejemplo, pues una empresa logística, ¿no? Que han pasado de gestionar bueno, pues bultos o no, paquetes con unos niveles de servicio que eran aceptables el hacerlo en 2, 3, 4 días a un momento que cuando quieren abrir su negocio a los grandes vendedores online, pues tienen que empezar a repartir esos bultos en espacios de 2 horas, con niveles de servicio de 2 horas. Imaginar la capacidad que necesitan de predecir la demanda para organizarse, porque si no es imposible. Y estamos hablando que este negocio pues presenta picos a lo largo del año muy importantes. El Black Friday, el Cyber Monday, el Día del Soltero, en fin, y cada vez más, ¿no? Con lo cual, o son capaces de predecir o no pueden dar servicio a este tipo de compañías. Luego, para poder crecer su negocio, necesitan esta predicción. Otro ejemplo muy bueno, por ejemplo, es el coche eléctrico. Al final, en las empresas utilities, la distribución básicamente pues estaba basada en los picos, ¿no? Que se producían básicamente muy ligados al uso de la electricidad, ¿no? Porque bien estaba a primera hora de la mañana, pues todavía no había luz suficiente, o a última hora de la noche, pues igual, ¿no? Que empezaba a estar. Ahora mismo, con el coche eléctrico, las horas pico se van a definir por cuando los usuarios empiecen a cargar, lleguen a casa y empiecen a cargar sus vehículos. Y esto cambia totalmente el paradigma. Pues antes, básicamente, predecir cuándo se hacía de día o cuándo era de noche era muy sencillo. Pero ahora empezar a predecir, primero, qué usuarios tienen coche eléctrico y cuándo están llegando a sus hogares para empezar la carga, pues o eres capaz de hacerlo o va a impactar de lleno en el negocio y en el servicio que van a dar las empresas eléctricas. Con lo cual, yo creo que es otro ejemplo muy bueno de por qué es vital el poder entrar en modelos de predicción para ayudar al negocio en lugar de estar estudiando, ¿no? Un poco qué ha pasado en el pasado. Y esto cada vez va a ser más necesario y más frecuente. A mí se me ocurren, como estos ejemplos que he comentado, muchísimos más, ¿no? Porque es el día a día. Cada vez es más necesario conocer a nuestros clientes y anticiparnos, porque todos esperan un servicio inmediato y ya no hay capacidad de organizarlo de otra manera si no eres capaz de predecir, ¿no? Y además, estos modelos predictivos ayudan a crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que hay negocios, como comentaba, que si no eres capaz de tener estos modelos predictivos, no existen, o sea, no eres capaz de entrar en ellos.
¿vale? Entonces, es verdad que cada día más muchos modelos de negocio, y seguro todos los que vayan apareciendo nuevos, se basarán en modelos predictivos del comportamiento de sus clientes. Y ya para ir terminando, Francisco, cuando hablamos del dato como el activo más valioso de la empresa, tenemos que hablar de uno de los mayores riesgos y desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, la seguridad y protección de este activo tan valioso. Esta posiblemente sea una de las preocupaciones o de las barreras más importantes de la migración a la nube, el miedo de las empresas a que sus datos no estén seguros, aunque bueno, ya nos has comentado que incluso son más seguros en la nube que en el CPD de la empresa. Pero, ¿qué enfoque tiene Oracle sobre este tema? ¿Se puede automatizar la seguridad de los datos y las infraestructuras? A ver, para nosotros, como he comentado, uno de los aspectos diferenciales de que se puso un altísimo foco para lanzar la segunda generación era la seguridad, ¿no? Y que era utilizar pues, todos los componentes robóticos de automatización existentes, ¿no? Para poder asegurar. Con lo cual, nosotros hemos diseñado la generación 2 fundamentalmente de uno de los aspectos por seguridad, ¿no? Y esta seguridad va embebida en el diseño. Luego, aparte, está la seguridad en los datos, que en sí, por ejemplo, todos los datos que están en nuestros servicios cloud están encriptados, por definición, ¿vale? Y ni siquiera nuestros ingenieros pueden acceder a ellos, ¿vale? Hay una segregación de funciones, de forma que nadie puede acceder a los datos de un cliente. Y luego está la seguridad física también de los data centers, ¿no? que al final pues es máxima. Y luego, yo creo que hay otro factor muy importante que de todo lo que hemos venido hablando y es que muchas veces los mayores riesgos de seguridad vienen dados por la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y yo creo que estos modelos cloud y, por ejemplo, el software autónomo permite que los clientes se focalicen en sus negocios y se olviden de tener que estar dedicando un esfuerzo y una fuerte inversión a evitar esta obsolescencia tecnológica, ¿no? Y en el fondo, muchas de las grandísimas amenazas que hemos visto, las roturas de seguridad más importantes que ha habido, se han debido a la obsolescencia. Con lo cual, yo creo también, ya solo el hecho de ir hacia el cloud, hacia el software autónomo, también va a permitir de manera importante reforzar la seguridad, ¿no? en general del dato. Y esta automatización también reduce el error humano, ¿no? Que es uno de los porcentajes más importantes en los fallos. No es que lo reduzca, es que lo elimina. O sea, al final todo el software autónomo, gracias a la inteligencia embebida que lleva, se autorrepara, se autoparchea, se autoconfigura de manera autónoma, como su nombre implica. Con lo cual eliminas el error humano, que es la segunda gran amenaza a nivel de seguridad, ¿no? Con lo cual yo creo que si eliminas la obsolescencia y eliminas el error humano, pues estás en un estado de seguridad muchísimo más amplio. Y lo bueno de esto es que lo haces sin dedicar recursos, sin dedicar capital humano, ¿no? Entonces yo creo que es una de las grandísimas ventajas que ofrece y bueno, si habéis visto los resultados de Oracle publicados, pues la base de datos autónoma, por ejemplo, ha experimentado unos crecimientos muy importantes, ¿no? A nivel mundial. Pues Francisco, ha sido un verdadero placer hacer este recorrido por el impacto de la tecnología en este 2020 tan especial. Estoy seguro que en el 2021 nos esperan muchos más retos e innovaciones tecnológicas que espero podamos analizar contigo nuevamente aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ecuación Digital. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer y nada, ha sido muy interesante, ¿no? Y como bien dices, en 2021 solo tenemos estos retos porque la digitalización ha cogido su velocidad máxima y bueno, como se ha visto, está impactando mucho en nuestras vidas y en el negocio de todas las empresas. Así que nada, un placer y espero veros en el 2021.